Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos con este frío polar a tercer tiempo aquí en Ecomedios, en esta nueva semana, en esta nueva transición, en este nuevo momento que estamos viviendo todos los argentinos. Bueno, todos no, una parte, casi te diría cerca al 20% de la población, 15% de la población, estamos viviendo situaciones distintas, paradigmáticas, porque le tanto, por lo tanto, nos piden, ¿no? Hay toda una campaña que significa comenzar a transitar este momento con un gran esfuerzo. El tema es que uno se pregunta, esta sensación de martillo que quieren hacer con el pico del coronavirus, el después qué, ¿no? Es la gran incertidumbre. Hace horas nada más escuchaba a Darío Salgaiber, ¿no? Planteando el tema que nos pone la cuarentena en un lugar absolutamente de incertidumbre, aquí y en el resto del mundo. Y por el otro lado también iguala en cierta manera, quizás a lo mejor desde el dolor, pero no oportunidades. Y en cierta manera esto lo que viene a develar de qué manera, insisto hasta el hartazgo, cómo y de qué manera vivíamos los argentinos. Algunos se desayunan con que hay informalidad, con que hay pobres, con que hay cerca de 4.800 asentamientos en el país. Y bueno, quizás a lo mejor, como siempre, cuando se develan los secretos familiares, cuando se develan las grandes angustias que tienen que ver con que alguien comienza a ponerse contra el espejo, como decía hace horas nada más Darío Salgaiber, nos pone contra nosotros mismos. ¿Cómo y de qué manera actuar? ¿No? ¿Cómo y de qué manera actuar? De esa forma vamos a trabajar todos los días aquí, mientras te vamos a acompañar con nosotros, con nuestra mayor honestidad del mundo detrás del micrófono, que significa el compromiso con vos que estás del otro lado. Hoy una noticia muy trágica. Según se estaría testeando, una peluquera había comenzado a trabajar
casi te diría, ¿por qué no? También, ¿no? Rompiendo la cuarentena, pero también ante la necesidad económica fue denunciada, y cuando se enteró que fue denunciada, que rompió la cuarentena, le dio un infarto. La pandemia viene a sacar, a mi criterio, de nosotros nuestros propios ADN, quienes tenían determinado perfil hacia la maldad y quienes tenían determinado perfil hacia la solidaridad, las potencia, no las oculta, las visibiliza. Esto es Tercer Tiempo, la que te da la bienvenida es Sara y Tomás, hoy en un formato diferente. Le quiero agradecer profundamente a Javi, a los operadores que, de la misma manera que deberían retomarse los aplausos a las 9 de la noche, todos los días, también un gran aplauso a los operadores que, si ellos no están del otro lado, no podríamos estar haciendo esto, y por supuesto a los productores en ese sentido. Estamos todos trabajando en pos de informarte en lo posible con la mayor honestidad del mundo, que tiene que ver con correrse de algunas presunciones o prejuicios individuales y comenzar a informar tal como tenemos que informar. En el fin de semana, ya me voy a dedicar a eso, pudimos ver determinados hechos y situaciones, posturas muy fuertes con respecto a lo que estamos viviendo, que por supuesto es una tragedia, pero me parece que no suma, el odio detrás del micrófono no suma. Esto es Tercer Tiempo, señores, y así, de esta manera empezamos. Bueno, te vamos a ir contando los títulos del día en este formato virtual, en casa, estamos trabajando cada uno de las producciones aquí en Ecomedios en casa como corresponde, y de esta manera vamos a acompañarte hasta que por lo menos esta situación un poco más restringida que estamos viviendo, con todos los operativos que están haciendo tanto en Cava como en AMBA, nos va a permitir transitar de una manera un poco más tranquila. Es momento sí o sí de quedarse en casa y de nosotros dar el ejemplo. El presidente, a mi criterio, el fin de semana, pudimos ver después todas las repercusiones en los medios, pero me da la impresión que el día viernes yo no hubiera esperado un mensaje primero grabado. La verdad que no me gustó, me hubiera gustado que estén periodistas ahí para preguntar, no me gusta un mensaje grabado. Se los vio sumamente consternados en este sentido, muy serenos los tres, tanto el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia y también el presidente, pero bueno, no hubo preguntas, y también es ¿qué está pasando? Se nos está complicando el escenario y no hay preguntas. La verdad que no me agradó, me hubiera gustado que hubiéramos podido preguntar en este sentido. El mensaje fue grabado, cuidado, se los veía a los tres muy coacheados, y en este sentido el presidente con respecto a cómo y de qué manera vamos a transitar esta transferencia, esta transición que estamos viviendo con respecto al transporte, decía lo siguiente. Vamos a tomar una serie de medidas que tienden básicamente a lograr dos objetivos. El primero es preservar a los ciudadanos y las ciudadanas del AMBA. Es volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. Reduciendo la circulación vamos a reducir los contagios. Reduciendo los contagios vamos a desacelerar la ocupación de camas, y mientras esto ocurre vamos a ir liberando camas de gente que hoy está enferma. Y por eso hemos acordado entre todos un plan de acción. Nosotros vamos a disponer algunas medidas. Algunas tienen que ver con el transporte público. El servicio de transporte público a partir de las 0 horas del día lunes quedará limitado exclusivamente a los servicios esenciales. Hay 24 actividades esenciales que se determinaron en el primer decreto que dictamos de aislamiento, y que son esas 24 actividades únicamente las que van a poder seguir funcionando. El día lunes, todos los que tengan servicios esenciales tendrán que trabajen para servicios esenciales, tendrán que volver a renovar su autorización para circular. Ahora, el día miércoles 1 de julio, vamos a dar un paso más severo. Vamos
a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida cotidiana. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, eso va a funcionar así en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Van a mantenerse solamente en funcionamiento los servicios esenciales. Servicios esenciales, para que todos me entiendan, son todo lo vinculado a la seguridad, todo lo vinculado a la salud, todo lo vinculado a la alimentación, todo lo vinculado a lo farmacológico. Vamos a dejar que sigan funcionando en algunas zonas del Gran Buenos Aires algunas industrias, fundamentalmente las industrias vinculadas a actividades esenciales, las que están habilitadas exclusivamente en parques industriales, las que exigen procesos continuos, que si uno las detiene, bueno, frustra mucho la producción en el futuro, y los que producen con fines de exportación. En la actividad pública, el empleo público, vamos a frenarlo, porque si frenamos la asistencia de los trabajadores de la administración a su lugar de trabajo, vamos también a estar colaborando con la menor circulación. Lo vamos a hacer en los 3 gobiernos, vamos a invitar a lo mismo a los demás poderes, vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente y así vamos a controlar también el tránsito de personas. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, al presidente. Casi recortamos lo más importante, que tiene que ver cómo y de qué manera de ahora en adelante se va a manejar esta nueva fase que estamos viviendo aquí en Capital y en ambas. No solamente eso, sino que también recuerdo que se tienen 27 accesos cortados, ya estamos viendo situaciones muy particulares, pero bueno, la idea es obviamente sacar de la calle la mayor cantidad de gente durante 15 días, consiste en este método que se llama, bueno, a bajar realmente profundamente, que lo vamos a ver a fines de julio, la cuarentena, los contagios del pico, se llama formato martillo. Nos vamos también a otro punto que tiene que ver con, bueno, arranqué con un ejemplo de esta mujer que están viendo si realmente fue producto de esto, si ya tenía si tenía una enfermedad preexistente, pero realmente es una tragedia la situación económica que se está viviendo. Igual, de todas maneras, el Estado, como en el resto del mundo, se ha dado cuenta que no había otra posibilidad más que acompañar desde esta pandemia desde la presencia. Por eso, otro corte más del presidente explicando cómo y de qué manera se le va a dar respuesta a una parte importante de la población que son los autónomos. Nosotros tratamos de socorrer a todos en la medida de lo que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI hoy en día. Nosotros, a las zonas que estamos afectando a este cierre, vamos a seguir ayudándolos a los trabajadores y a las empresas con la insistencia del trabajo y la producción. Y lo hicimos con los sueldos de mayo que se cobraron en junio, lo hicimos con los sueldos de junio que se cobrarán en julio y lo haremos con los sueldos de julio que se cobrarán en agosto. Nosotros así vamos a estar preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta, que es la inversión en salarios. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Obviamente que nadie espera, ni desea, ni transita esta instancia que estamos viviendo con algarabía, ¿no? Es una respuesta, un paliativo al momento social que estamos viviendo, y no solamente eso, sino que además también a la situación en general que está viviendo la población de la mano de la economía. Bueno, por último, porque creo que si no me equivoco, ahí la producción me avisa que también hay una nota para entender y comprender un poco y analizar lo que está sucediendo, escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales datos que todos seguimos es la tasa de contagiosidad, o el llamado R,
¿no? En la ciudad hoy está en 1,1, 1,12, por ahí para ser más preciso. Semana pasada estaba en 1,07, subió un poquito, pero estamos siempre alrededor de ese 1,1, lo cual significa que cada semana vamos a tener más contagiados. La consecuencia de este aumento de los contagiados es el aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva. Que más allá que en la ciudad hayamos hecho un esfuerzo enorme, como en todas las jurisdicciones, en la provincia también, donde las camas de COVID se cuadruplicaron con más respiradores, con más médicos, terapistas, enfermeros, igualmente eso tiene un límite, nunca son infinitas la cantidad de camas que contamos. Y como mostraba el presidente antes, estamos en aproximadamente el 50%, que no es una, sobre todo si miramos la tendencia de la última semana, cuando el viernes teníamos 151 camas ocupadas y hoy tenemos 215, esa tendencia es muy preocupante, muy preocupante. Ahí escuchábamos, ¿no?, a Larreta. La verdad que lo que sí me gustaría destacar del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la serenidad en cada presentación, ¿no? La serenidad, muy concreto, la verdad que sinceramente genera lo reiterado de las veces que planteó la situación de trabajar en forma conjunta, el agradecimiento, esa institucionalidad que uno ve, que la verdad que sinceramente en este contexto tranquiliza, muy distinto a lo que pudimos ver una nota en el día de hoy y cartas también y propuestas que tiene que ver el propio PRO puertas adentro. Por eso muchos dicen, fuentes muy cercanas al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay como un fuego interno, ¿no? O fuego amigo, esta situación en donde de alguna manera incomoda mucho el lugar tan protagónico que está teniendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires políticamente en este sentido. Algunos dicen hasta inclusive esta cuestión de ser el futuro jefe político de la oposición. ¿Por qué? Porque bueno, en la cancha se ven los pingos y esta cancha está más que húmeda, es un poco imposible hacer y meter un gol, y me parece que Larreta lo viene haciendo con mucha gestión, con una manera de sentarse a trabajar, desde irse a La Plata para sentarse a hablar con alguien totalmente opositor en muchas ocasiones, y sin embargo a la hora de gestionar se gestiona de esa manera. También es cierto que si uno divide la población de la Ciudad de Buenos Aires contra la población de la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes contra la tercera parte o la cuarta parte, obviamente que el problema es mucho más complicado en la Ciudad de Buenos Aires. Después les voy a compartir un gráfico muy interesante a la hora de comparar la cantidad de infectados por millón y la cantidad de infectados por millón que hay en la provincia de Buenos Aires. Dicho todo esto, también tenemos un audio, por supuesto, para hacer todo el repase de el mensaje, porque no fue una conferencia de prensa, el mensaje de los tres jefes o de tres jefes políticos y del gobierno de la provincia de Buenos Aires también. En este sentido, decía lo siguiente. Estamos todos haciendo un esfuerzo y les pedimos un esfuerzo más profundo y un esfuerzo mayor. Les quiero agradecer absolutamente a todos por la paciencia, por la responsabilidad y por la solidaridad que ha mostrado el pueblo de la provincia de Buenos Aires, como lo ha hecho todo el país, pero le quiero agradecer también a los 135 intendentes, oficialistas y opositores, porque han puesto el cuerpo y el alma en toda la provincia de Buenos Aires. Han puesto la cara y han acompañado las medidas que ha tomado el gobierno provincial y las que ha tomado el gobierno nacional. Y por último, quiero decirles que todos esperábamos hoy, a 6 meses de asumir, estar en otro capítulo, en otro lugar. Pero llegó el coronavirus y además es un año muy especial porque cumplimos 200 años de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo me pregunto cómo va a ser recordado este año. Este año va a ser recordado con tristeza seguramente, por las pérdidas, por los problemas económicos, por el aislamiento, por no poder darse un abrazo, por no poder hacer lo que uno tenía pensado y hacía, llevar a los chicos a la escuela. Se va a recordar por eso, pero también se va a recordar como un año donde colectivamente, todos unidos, decidimos cuidar la salud y cuidar la vida de los argentinos y los bonaerenses.
Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Al presidente, perdón, al jefe, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Chicos, tengo mala señal, no sé lo que está sucediendo, pero se entrecorta un poquito y veces que se me está complicando. Me parece que vamos a tener que seguir en el analógico, ¿no? Porque se escuchaba mucho mejor antes de que desde la videollamada. Les dije que teníamos en previa para analizar un poco qué fue lo que sucedió en este mensaje grabado que tuvimos el día viernes, que esperamos tanto, que iba a ser al mediodía, que fue a las 3, que fue a las 4, y lo veíamos al Gato Silvestre prácticamente como vocero explicando cuál era el horario. Tenemos del otro lado de la línea a Sergio Berenstein, que nos va a ayudar un poquito a pensar y a procesar, ¿por qué no?, estos 102 días de cuarentena y 15 días de una casi fase 1. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. ¿Qué tal, Sara? Un gusto. Gracias por llamar, un placer. No, por favor, sé que tuviste que salir de una reunión, así que te súper agradezco que estés del otro lado de la línea. Bueno, ¿nos ayudas a pensar un poco cómo estamos? Bueno, obviamente estamos ante una situación muy compleja porque Argentina viene experimentando una crisis muy severa. Esto era antes de la pandemia, y la pandemia la volvió aún peor, ¿no? A punto tal que vamos a tener una caída récord de la economía en abril, la recaudación se ha desplomado, estamos ante un colapso económico, y eso por supuesto se refleja en las preferencias de los ciudadanos, en cómo estamos sintiendo la realidad del día a día, en los problemas que tenemos, y si bien hay un acompañamiento a las medidas que toma el gobierno en general, ¿no?, en materia de protegernos del virus y de tratar de minimizar las víctimas, también es cierto que hay una angustia creciente y una situación de desesperación en múltiples sectores que no pueden naturalmente volver, no a la normalidad, aunque sea parcial, sino simplemente no tienen la posibilidad de pensar tampoco cómo sigue esto, ¿no? En el interín, el gobierno está demostrando una capacidad de gestión enormemente limitada y comete errores realmente garrafales, como por ejemplo invertir en convertir Tecnópolis en una especie de hospital de campaña que no sirve para nada, o avanza con iniciativas como por ejemplo también la de Vicentín, que pone de manifiesto divisiones internas conceptuales significativas dentro del propio gobierno. ¿Quiere entonces Alberto Fernández expropiar al sector privado o alentar la inversión privada? Hemos tenido una negociación de la deuda increíblemente larga y con resultados muy malos para la Argentina. Piensen ustedes que estamos terminando esta negociación cediendo prácticamente en todo lo que querían los bonistas, para la cual la pregunta es ¿para qué tardamos 7 meses? ¿Qué sentido ha tenido esperar 7 meses si en definitiva no estamos logrando ni siquiera el objetivo de intentar no tanto ahorrar, sino volver a financiarnos, ¿no? La Argentina, como todos los países del mundo, necesita financiamiento, y por supuesto hemos generado tanta mala fe del otro lado que difícilmente podamos volver a convencernos, por lo menos este gobierno le va a costar mucho para que le vuelvan a prestar a Argentina. Y al mismo tiempo, recordemos, ¿no? Estamos desalentando la inversión. Ahora viene un impuesto que va a convencer a más argentinos de que se vayan del país como contribuyentes. O sea, estamos haciendo las cosas muy mal desde el punto de vista económico, al margen de las medidas a veces inconcebibles, como por ejemplo prohibir que la gente corra cuando está probado que eso de ninguna manera contagia a nadie por una cuestión supuestamente de imagen. La pregunta es ¿imagen para quién? Entonces, Sergio, vos estás hablando de todo el arco político, porque en realidad cuando hablamos de los runners fue una decisión de Larreta, cuando hablamos de Vicentín fue en conjunto una casi te diría una decisión federal entre Perotti y el propio presidente, un pedido, algunos dicen, del propio Perotti, una investigación interna del Banco Nación, antes hasta inclusive que el propio Mauricio Macri renuncie, ella se lo venía investigando todo el caso, y en este sentido cuando se habla de que todo es una situación en donde vos creés que no es bien parada en ese sentido o evaluada, ¿estás hablando también de todo el arco político, insisto? La decadencia argentina tiene corresponsabilidades, indudablemente, y yo siempre he sido un gran crítico del gobierno del presidente Macri y lo sigo siendo. En el caso de Vicentín, la oposición criticó la medida, criticó la expropiación. Todas las investigaciones son oportunas, pero
en caso de que haya alguna sospecha, pero de ninguna manera la solución era interrumpir una investigación que lleva adelante un juez. De ninguna manera se justificaba. Tampoco se justificaba la cuestión de la utilidad pública, tampoco se entiende el concepto de soberanía alimentaria, que es realmente algo insólito en un país que porta alimentos, donde aparte Vicentín no produce alimentos, y mucho menos la crítica a la extranjerización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hace la Argentina para atraer inversiones y se critica que una empresa puede pasar a manos extranjeras? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué es malo que una empresa extranjera, si tiene interés, compre los activos de Vicentín? En definitiva, es todo el mundo que llega a la Argentina para generar oportunidades de empleo y desarrollo, ¿verdad? Entonces, la verdad que todo eso confunde y genera un clima de inversión muy malo, que va a profundizar la crisis que ya Argentina venía sufriendo antes de la pandemia y que está profundizada por la pandemia. El pensar el después de la pandemia también es una tragedia en la Argentina y en el mundo, ¿o vos creés que, por ejemplo, hace horas nada más, la Unión Europea decidió que de toda Latinoamérica, Uruguay es el primer país que ha sido elegido para poder comenzar a recibirlos en la Unión Europea, y que los que mejores han trabajado la cuarentena? Y sin embargo, volvieron a cerrarse. Se te cortó la última parte de la pregunta. De Uruguay, no el final de la pregunta. Ah, sí, porque está mala la conexión. Me parece que vamos a tener que volver, Sergio, a la comunicación analógica, ¿viste? Porque esto es medio complicado. Estamos volviendo a las ideas de la década de 40 y del 50, así que tiene mucho sentido. Probablemente para generar empleo vamos a volver a tener operadoras en la Entel nacionalizada en cualquier momento. No, pero se corta la comunicación, por eso, pero antes con el teléfono no. Te decía que en Uruguay fue elegido, obviamente por la Unión Europea, como el país que mejor manejó la pandemia y la cuarentena. Y sin embargo, a la vez, hace horas nada más, tuvieron que ir para atrás con algunas decisiones. ¿Vos creés que Uruguay realmente manejó perfectamente la cuarentena como único país, o Argentina también está dentro de los países que manejó bien la cuarentena? A ver, las diferencias han sido enormes, ¿no? Estamos comparando peras y manzanas, porque Uruguay nunca tuvo los niveles de restricción que hemos tenido nosotros, en absoluto. En Uruguay hubo testeos masivos, cosa que en Argentina, esto no se entiende, todavía hoy no los tenemos. Aparte fueron testeos al azar, no testeos en zonas donde hay alta probabilidad de que haya contagios. Digamos, creo que Uruguay indudablemente hizo las cosas mucho mejor que la Argentina y tal vez mejor que el promedio. Perfecto no lo hace nadie, porque ya no hay teoría. Y estamos en el medio, obviamente, de la pandemia, con lo cual es muy difícil saber todavía cuáles son las mejores prácticas. Yo creo que uno ve países como Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? O incluso Italia, una cosa tan complicada hace un par de meses y ahora ya está casi normalizado. En otros como Israel, que aparentemente estaba mejor, también hubo regresiones. Yo creo que las segundas olas probablemente sean inevitables. Ayer justo leí un paper que produjo Brookings Institution, que es una ONG muy importante de Washington, con investigadores de Harvard y de Stanford, que justamente hablaban de la segunda ola y qué es lo que convenía hacer. Y ahí todo el mundo básicamente coincide en un testeo inteligente, donde la idea es la detección temprana de los asintomáticos, para en todo caso rastrear a todos los que estuvieron involucrados, y de ese modo poder aislarlos y evitar otros contagios adicionales, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que no hacemos, y es inentendible que ocurra eso. También supuestamente nos pidió un esfuerzo al comienzo de la cuarentena para básicamente ampliar la capacidad del sistema sanitario, ¿no? Y resulta que, bueno, después de 100 días y con el 54% de las unidades de terapia intensiva ocupadas, vamos a una cuarentena extrema, porque supuestamente eso está agotando. Entonces, ¿para qué hicimos los 100 días de cuarentena si no ampliaron lo suficiente la capacidad del sistema sanitario? Entonces acá hay, me parece, en la Argentina, contradicciones enormes y falta de explicación por parte del gobierno, que nos pide sacrificios. Yo creo que eso es natural, pero no me parece que esté, digamos, explicando lo suficiente los porqué de las medidas ni lo realizado hasta ahora, incluyendo, insisto, la estupidez esa de haber convertido
Tecnópolis y encima haberlo publicitado, ¿no? Como un elemento fundamental para mejorar la capacidad del sistema en un momento de mucha demanda del sistema hospitalario formal. Bueno, el propio Velocopit, y acá en este propio programa también, Barbarallo de OSDE dijo que si se flexibilizaba la cuarentena después del 28 de junio era un suicidio. ¿Cómo se hace para escuchar contra especialistas que están todos los días trabajando ahí en la puerta de las terapias intensivas, no escucharlo? ¿También no te parece que es difícil desde el lugar político no escuchar esa mirada? Yo no digo que no haya que escucharlos, yo digo que hay que escuchar todas las miradas y hay que hacer todas las preguntas. Pero Copite es empresario, no es especialista, por otro lado, conoce mucho del sector, pero digamos no es ni epidemiólogo ni infectólogo, ¿no? Yo creo que las preguntas hay que hacerlas, aunque duelan o aunque cuestionen. Es más, es fundamental hacerlas. Yo creo que el pensamiento crítico se basa precisamente en el principio de cuestionamiento. Después uno puede estar seguro que está haciendo las cosas bien, fantástico, pero si no te preguntás, si no hay cosas que pueden mejorar, bueno, no progresa nunca nada, digamos, ¿no? Entonces, el statu quo siempre es un problema, y cuestionar el statu quo me parece que es la función del pensamiento crítico, y yo creo que el gobierno necesita ser cuestionado permanentemente, aún cuando está haciendo las cosas bien, cosa que yo tengo mis dudas al respecto. Hace algunas cosas bien, otras muy pero muy mal. Incluso en el área sanitaria, por ejemplo, es inentendible el número de testeos que hace la Argentina, es inentendible. Por al comienzo uno podía explicar que no había suficientes reactivos, ahora eso ya no puede ser excusa. Bueno, plantean que están el éxito, el propio Larreta dijo en el mensaje el viernes que justamente el éxito de lo que bajaron en el barrio 31 y sobre todo en la 1-11-14 fue el detectar, ¿no? Este manejo que tienen en acuerdo entre Nación y las provincias a la hora de ir, detectar, aislar y justamente trabajar en forma conjunta. Con respecto a Larreta te quería preguntar, uno ve un Larreta en los mensajes muy sereno, manejando muy bien la cancha. Dos preguntas en una. ¿Es el próximo jefe político de la oposición y por qué tiene tanto fuego interno? Yo creo que la figura de Larreta fue creciendo gracias sobre todo a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, después de 12 años, digamos, del PRO primero, después Juntos por el Cambio, Cambiemos, con una continuidad bastante inusual en este distrito, y por acción y por omisión creo que se ha convertido en uno de los líderes más importantes de la oposición, entre otras cosas porque está gobernando, y las otras provincias que maneja la oposición son distritos más pequeños, Mendoza, Corrientes y Jujuy. Después hay intendentes importantes, ninguno con la visibilidad y la presencia mediática y política del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al mismo tiempo creo que él capitalizó el trabajo en equipo con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, eso está muy valorado en la opinión pública. Las encuestas que hacemos con D'Alessio, eso sale muy claramente. Pero me parece que, bueno, en parte eso explica por qué hay cuestionamientos en la oposición, porque ocupa espacios que estaban eventualmente, ocupados o llenados por otros dirigentes, ¿no? Hay ahí una competencia natural con líderes como Mauricio Macri, como en algún sentido Carrió, Pichetto, que habían tenido un protagonismo estelar en la campaña de octubre pasado y que, por supuesto, por la derrota y también por el hecho de, en algunos casos, autodecisión, ¿no? La decisión personal de la doctora Carrió, quedaron, aunque hasta volviendo, un poquito marginados de la lucha política, han perdido visibilidad. Pero bueno, en la política eso es muy normal, ¿no? Cuando alguien aparece siempre hay resistencias internas, siempre hay disputas, como ocurre con el Frente de Todos. Juntos por el Cambio es indudablemente una coalición súper heterogénea y tiene que serlo si quiere gobernar, ¿no? Así que no me preocupa, los cuestionamientos son normales, incluso yo creo que suman, porque Larreta, al tener una postura tan moderada, obviamente hay gente de la coalición que es muy crítica del gobierno, que busca líderes distintos, y para que esa gente no busque otras alternativas electorales es importante que Juntos por el Cambio tenga voces críticas dentro para contener, ¿verdad? Esos matices, así que, sí, porque ¿crees que una Bullrich para que la oposición crezca? ¿Crees que una Bullrich, y por último, y ya te despido, Sergio, para no abusar de tu tiempo, ¿crees que una Bullrich suma a este momento, un Macri diciendo en reiteradas ocasiones que hay casi como golpes a las instituciones?
Bueno, eso la verdad que es compartido por un sector importante de la sociedad, ¿no? No mayoritario, pero obviamente hay electorado que ve abusos en, por ejemplo, lo que pasó en el Senado con la vicepresidenta apagándole el micrófono a la oposición, violando el reglamento, o está preocupado por los decretos de necesidad de urgencia que sin control le otorgan facultades al jefe de gabinete. Yo puedo estar en desacuerdo con eso, pero digamos hay muchas voces que apuntan a eso, a persecución a periodistas, por ejemplo, que volvieron, incluso por parte de la vicepresidenta. En fin, digamos, hay infinidad de motivos para estar preocupados. Ayer la Argentina, el fin de semana, en el marco de la OEA, terminó una vez más apoyando al régimen, que es una narcodictadura, ¿no?, de Maduro en Venezuela. Entonces, la verdad que, digamos, hay muchos elementos que nos ayudan a, en todo caso, comprender que dentro de los matices del Frente de Todos hay sectores que tienen una construcción bastante singular de la democracia, donde las instituciones no son una prioridad, y tampoco los derechos humanos, sino no se entiende cómo no condenan a Maduro, ¿verdad? Hay probados que hay desaparecidos, hay policía política, hay torturas, digamos, y sin embargo no hay ninguna denuncia al respecto, todo lo contrario. Argentina acompaña a un régimen dictatorial apoyado por pocos países en la región, ¿verdad? Al mismo tiempo el presidente... ¿Acompaña, Sergio? Yo no escuché acompañamiento. Bueno, no lo condena. El no condenar es acompañar. Si en el año 79 los países de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hubieran condenado a la dictadura militar, no hubiera venido la comisión que investigó la cuestión de desaparecidos, con Patricia Derian y Tom Farrell a la cabeza, dos norteamericanos. Digo esto porque el presidente el viernes dijo que Estados Unidos quería colonizar, o seguir colonizando América Latina, no sé cuántas cosas más, y reivindicó a Chávez. ¿Verdad? En realidad, también a Evo Morales, que violó las instituciones e impidió que se realizaran elecciones libres y justas en Bolivia. Yo estoy en desacuerdo con el golpe en Bolivia, pero es evidente que Evo Morales violó las instituciones. Entonces, yo creo que ahí hay mensajes muy contradictorios que me parece alimentan la hipótesis de que hay tensiones latentes dentro del Frente de Todos que pueden derivar en otra avanzada autoritaria o con componentes autoritarios como los que vivimos a partir del triunfo de la actual vicepresidenta en el 2011, con el Vamos por Todos, con las leyes de la mal llamada democratización de la justicia, el pacto con Irán, en fin, y otras iniciativas que apuntaban precisamente a una perpetuación de Cristina en el poder, la famosa hipótesis de la Cristina eterna, ¿verdad? Yo escuché, y porque leí la nota de Román Lexman, en Infobae, en donde hablaba que había un extrañamiento de Lula, casi una nota, te podría decir, que hace todo una crónica Román Lexman, y yo miré el video, y en realidad en el video habla de que el momento histórico contextual de Lula era distinto al momento contextual de hoy de Latinoamérica, del continente. No era que extrañaba, hizo una descripción, no sé si coincidís conmigo. En ningún momento dijo, dijo que extrañaba a los líderes, que no tenía el acompañamiento de los líderes, dijo que únicamente él y López Obrador querían cambiar el mundo, que el resto de los líderes no querían cambiar el mundo. No, dijo que era otro momento. Dijo que era otro continente. Pero él bien dice que únicamente hay dos líderes en la región que quieren cambiar el mundo, López Obrador y él, y que el resto no tenían esa intención, lo cual sugiere que hay una sola manera de cambiar el mundo para un solo lado. Lo cual, por definición, es un error. Hay múltiples maneras de cambiar el mundo. Cada uno quiere cambiar el mundo de manera diferente. Y se supone que el sistema democrático habilita que todos debatamos en función de cuál es la mejor manera de cambiar el mundo, o qué significa cambiar el mundo, qué significa mundo, qué significa cambiar, ¿no? Se supone que estamos en un sistema democrático deliberativo donde no hay una manera. Y de ese modo, el presidente Fernández lo hizo sino alienar las cosas de los países de la región, ¿no?, que son vitales para la Argentina, con los cuales nosotros comerciamos, con los cuales tenemos relaciones, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, que es un aliado histórico a la Argentina, incluso en la guerra de Malvinas. Y el presidente, así suelto de cuerpo, dijo, ninguno de ellos que acompañaron el pedido de Estados Unidos de designar un presidente del BID, que es una decisión que cualquier, miembro del directorio, encima mayoritario, puede eventualmente avanzar. Yo puedo estar en desacuerdo, pero es lógico que el mismo directorio quiera designar
el presidente del banco. Bueno, por eso el presidente Fernández, me parece, tuvo una frase muy poco feliz, que compromete los intereses estratégicos del país. Creo que esos son errores infantiles que no se pueden cometer. Lo escribí en una nota que sale hoy en tn.com.ar con mayor precisión, si tenés ganas de ver mi argumento, pero yo creo que en política exterior ha sido completamente errática lo que ocurrió hasta ahora. Argentina en un momento se quiso ir del Mercosur, se quiso ir de la mesa de negociación en donde planteaba un formato Argentina distinto. Se quiso ir del Mercosur, después tuvo que ir para atrás, retrocedió en chancletas, una falta de estrategia, una improvisación notable. Y yo creo que el otro día fue básicamente un discurso de estudiantina, como si esto fuese una mesa de entradas de la Facultad de Filosofía y Letras de la década del 80, en la cual yo participé, y estábamos antes de la elección del centro de estudiantes. Uno escuchaba esa clase de discurso en esos ámbitos, no en una conferencia donde hay un presidente y un expresidente dialogando respecto a las perspectivas del destino del continente después de la pandemia. Sergio Bernstein, sabía que me iba a enganchar mucho y la producción me está diciendo que debo un montón de cosas, pero bueno, fue realmente un placer hablar contigo. Igualmente, gracias por el llamado. Un gran abrazo. Ahí lo escuchábamos, pasamos por todos los escenarios y por todos los lugares en esta Argentina que tiene mucho todos los días para hablar, entender y comprendernos. Debemos los auspicios, debemos temas, debemos todo, nos vamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Auspicio Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 6 de 2020 al 30 del 6 de 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa.
Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Somos Geneia, somos número 1 en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madrid, el más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares. Y seguimos construyendo futuro. Geneia, en constante generación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Ahora es momento de compartir un café. Andriani, moviendo el futuro. Ustedes saben que en realidad, si bien, se cortan un poquito las comunicaciones acá en Ecomedios como en el resto de todas las ciudades y los medios que están trabajando en este formato, porque lo primero es quedarse en casa, cuidarnos, pero también nos permite mirar, vernos desde la distancia y tomarnos un cafecito allá al norte, muy, muy al norte nos vamos, hola Silvia Rojo, ¿cómo estás? ¿Nos estamos viendo? ¿Vos me ves a mí? Yo te veo. Perfecto. Hola Sara, buenos días. Sí, del otro punto del mapa. Del otro punto del mapa. El fin de semana hablábamos con Silvia Rojo porque, fueron premiadas varias organizaciones sociales y vamos a tener el gusto de hablar con ellas durante toda la semana. ¿Por qué? Porque ella es titular de Fundación Ecoandina, que de la mano de Coca-Cola y además de la Fundación Vida Silvestre fueron premiadas. ¿Por qué? Bueno, porque aún en pandemia el otro importa, la mirada del otro importa, acompañar al otro importa, y lo hacen hoy, ayer y seguramente que lo harán mañana. ¿Qué es lo que está haciendo Ecoandina allá en el norte? En el norte estamos hablando de la provincia de Jujuy, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca y Quebrada de Humahuaca. Bueno, la propuesta de Coca-Cola y Fundación Vida Silvestre fue hacer algún proyecto que tenga que ver con la pandemia y tratar de frenar de alguna manera o viabilizar algo que ayude a las comunidades a combatir el tema del coronavirus. Entonces nos propusieron sumarnos a una convocatoria en la cual ideamos un carro que le llamamos higienizador solar móvil, inventamos el término para eso, que implica un carro que es trasladable, que lleva consigo dos tipos de elementos que usan energía solar. Los calefones solares, la calefacción, que eso es térmico, y paneles fotovoltaicos que usan la energía eléctrica. Esto implica que es un carro que difunde el uso de la energía solar en sus dos aspectos. Fantástico. Sí, Silvia, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ok. Silvia, ¿cuánto tiempo hace que estás en Ecoandina y qué tiempo tiene Ecoandina? Bueno, tiene muchísimos años. Yo empecé a los 23 y tengo 55, así que el que quiera sacar la cuenta sea un buen matemático.
empezamos con mi padre y un grupo de alemanes aquí hace 32 años, no, 32 años, y cumplimos 21 formalmente como fundación, porque estuvimos unos cuantos años trabajando como grupo, así que bueno, muchos años. Me considero una idónea en la energía solar porque empecé como comunicadora social, después estudié gestión ambiental, un montón de cosas, pero bueno, una formación integral que me permite ver los aspectos sociales también del tema de la energía y cómo poder ayudar a las comunidades con algo tan importante, ¿no? Como es la energía. Bueno, me voy un poco de foco, pero en realidad lo que quiero decir que este carro lo que procura es llevarlo a la vía pública y contiene una pileta para lavado de las manos con un dosificador de agua y un dosificador de jabón, todo automático para que la gente no toque nada. Una vez que se lava las manos, se puede, con un accionar de una torre de aire caliente, con un ventilador, secarse las manos con aire caliente sin usar papel, y también tiene un termotanque solar para que el agua que sale sea calentita. Entonces, por eso digo que tiene los aspectos térmicos como la calefacción y el agua caliente, y los aspectos eléctricos, porque el panel fotovoltaico, que acciona también una bomba y el ventilador, permite también tener unas luces de LED y 2 puertos USB para que el operador del carro pueda conectar, por ejemplo, un parlante, un teléfono, un celular, cargar su celular y demás, y estar en la vía pública en cualquier horario del día o de la noche. Me encantó, Silvia, queríamos estar contigo, queríamos estar allá en el norte, mostrar que aún en pandemia, hay personas que seguramente no pueden acceder al agua, al agua caliente. El agua es un derecho escaso en esta Argentina, no porque no la hay, sino porque el acceso en algunos casos es inexistente. Así que gracias por lo que están haciendo, y además quiero saludar fuertemente, seguramente que debés saber, porque también La Higuera fue otra de las organizaciones que ganó, y está el médico Gustavo Ferrulla, rosarino él, que se fue al Impenetrable, está justamente en este momento transitando un momento muy particular, porque justamente dentro del Impenetrable, además de un montón de bacterias y de bichos, hay otros bichos más, y seguramente que se ha contagiado de Koch y en este sentido está internado. ¿Por qué? Porque está dando la vida ahí en el Impenetrable, esas cosas que el Estado aún no ha visto. Silvia Rojo, gracias por acompañarnos en este Cafecón, y felicitaciones por estar en ese lugar, hace 30 años mirando a los demás, salir un poco de la mirada ombliguística. Nos salimos de esta mirada porteñocéntrica y nos queríamos ir al norte, saludarte y agradecerte por estar en un Cafecón. Gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos. Un gran abrazo. Ahí hablábamos justamente con Silvia Rojo y esta mirada. Y para entender de los accesos y de los inaccesos y de las situaciones de estas minorías, ustedes saben que el fin de semana se festejó el Día del Orgullo. No sé si tenemos tiempo, teníamos un minutito ahí chiquitito como para despedirnos y acompañar, porque las minorías en nuestro país hay veces que siguen siendo un espacio de absoluto destrato. Se colgó la bandera en Córdoba, en un municipio, y grupos antiderechos, antiderechos, la hicieron bajar. Obviamente, como no se pudo, hubo ahí una situación de forcejeo. Antes de irme, obviamente, imaginarán que desde mi mirada, desde mi compromiso hace 17 años en Tercer Tiempo, soy obviamente una mirada que acompaña todo lo que tiene que ver el mayor acceso a los derechos a la mayor cantidad de personas. Entre yo y los antiderechos hay algo personal. Así que me quiero ir con un audio si no me equivoco, de la ministra de Género. Ahí lo tenemos justamente del otro lado, a Carlitos Clerici, ya lo estamos viendo. Hola Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va?
Buen día, acá en este formato de quédate en casa. En este formato de quédate en casa, ¿no? Ando con un problema en el talón. Un problema que empezó el lunes pasado. El lunes fui a la radio, pero ya desde el martes no me dejó caminar cómodamente. Entonces, bueno, ahí vino el problema. Pero no voy a decir que no es más cómodo y menos traslado y todo lo demás. Pero en cuanto pueda me daré una vueltita por allá. Yo también, en cuanto pueda y en cuanto comience realmente estas restricciones a darnos las posibilidades a nosotros, los que podemos hablar y somos esenciales, iré, pero cuando haya menos gente. Bueno, Carlitos, nos vamos, te dejo el pase ahí y quería dejar un audio, pero bueno, lo pasaremos en otro momento, que es de Gómez Alcorta, de la ministra de Género, con respecto, obviamente, a acompañar todo lo que tiene que ver con el tema de la política de derechos y obviar todo lo que es la mirada antiderechos. De esta manera, así nos acompañamos y los dejamos con la otra agenda, con Carlos Clerici, y nosotros en este nuevo formato, en esta nueva normalidad, nos volveremos a acompañar en el día de mañana. Chau, chau, a las 10. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.